Muy buenas tardes. Vamos a presentar a continuación la teoría que lleva por nombre los fármacos tiroideos, posteriormente los fármacos antitiroideos. Vamos a comenzar con la presentación de los fármacos tiroideos como son la levotiroxina y la liotironina. Estos fármacos son utilizados clínicamente, se utilizan por la sociedad que requieren y precisan de estos medicamentos para poder ubicarnos y tener en cuenta, por ejemplo, que la levotiroxina es un levoisómero sintético de la T4, de la tirosina, similar al componente endógeno producido por las hormonas o por la hormona de las glándulas tiroideas. ¿Cómo es el mecanismo de acción de estos fármacos tiroideos? En primer lugar, debemos tener presente que los transportadores, ¿sí?, de la T4 van a llevarlo hacia la célula targets, ¿no?, unidos por proteínas plasmáticas transportadoras. En ese caso tenemos a la conocida TDG, que viene a ser la Thyroxine Binding Globulin. Ella, posteriormente, una vez que está llevándolo hacia la célula diana, se disocia del transportador y pasa a través de la membrana celular para centrarse en el citoplasma. En el citoplasma, la T4 es convertida a T3 vía enzimáticamente. Posteriormente, la T3 se une básicamente y entra al núcleo. O sea, se desliga de la proteína y comienza a traslocarse al núcleo para ejercer las acciones farmacológicas respectivas. ¿Cuáles son las principales reacciones adversas a tener en cuenta con estos fármacos tiroideos? Lo primero es la pérdida de peso corporal. El paciente pierde básicamente el peso. Asimismo, también podemos encontrar dolores pectorales o el dolor de pecho. También se llega a generar la rubefacción o el flushing, básicamente no solamente del rostro, sino también de todo el cuerpo, ¿no? Hay una sensación de alza térmica. Asimismo, también la misma frecuencia cardíaca se ve acrecentada, incrementada. La respiración se encuentra reducida, se comienza a disminuir la respiración. Se presentan también cefaleas, los vómitos, un exceso de sueño, de cansancio, fiebre, caída de cabello y temblor. Son las principales reacciones adversas que pueden presentar estos fármacos tiroideos en mención. En la farmacocinética tenemos que tener bien claro que son llevadas hacia los sitios de acción por las proteínas plasmáticas. Asimismo, las porciones activas o los principios activos, tanto T4 como T3 a nivel del hígado y del riñón, son activados. Y tenemos estos activos importantísimos para ejercer su acción farmacológica a nivel nuclear. Son conjugados a nivel hepático y también se tiene en cuenta acá la dediodización del yoduro. El tiempo de acción generalmente de la T4 inicia entre el segundo y tercer día post administración y máximo en un periodo de 10 días. Desaparece la acción farmacológica al mes de tratamiento. La T3 inicia entre las 6 y 12 horas de haber administrado, mientras que la máxima o máximo puede ser entre el segundo y tercer día, se puede encontrar ya el inicio de acción. Duración de 10 a 14 días. ¿Cuáles son los principales fármacos que interaccionan? Tenemos, por ejemplo, aquellos que interfieren con la absorción de estos fármacos a nivel sistémico. Uno es a nivel del proceso farmacocinético de la absorción. En este caso tenemos el hidróxido de aluminio, que es un antiácido neutralizador de la acidez gástrica. El hidróxido de aluminio. Asimismo, la colestiramina y el colestipol, que vienen a ser fármacos utilizados para el tratamiento de la dislipidemia. Los fármacos que aumentan el metabolismo tenemos el fenobarbital, la fenitoína y la carbamazepina. Inductores enzimáticos que van a aumentar básicamente los citocromos que van a metabolizar a estos fármacos tiroideos T3 y T4.
Y de esta forma va a reducir las concentraciones plasmáticas de estos fármacos y por tanto la falla terapéutica que deviene debido a la eliminación o a la reducción de principio activo en la circulación sistémica para ejercer su acción farmacológica. A continuación, los fármacos antitiroideos. En esta parte tenemos dos fármacos muy importantísimos. El metimazol, que no debemos confundirlo con el metamizol sódico, que es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo y que básicamente es utilizado para el dolor, la inflamación y la fiebre, principalmente para la fiebre. Este es el metimazol, un fármaco antitiroideo. También tenemos el propiltiouracilo. Vamos a conversar de ellos en estos momentos. El mecanismo de acción. En primer lugar, lo que van a generar es evitar la síntesis hormonal de estas hormonas básicamente tiroideas. ¿Cuáles son los mecanismos principales por los cuales actúan? En primer lugar, es mediante la inhibición de las reacciones catalizadas por la peroxidasa tiroidea. La peroxidasa tiroidea es la catalizadora de estas reacciones de síntesis hormonal, por lo tanto son inhibidas, principal de las primeras dianas farmacológicas. Lo segundo es a nivel de la orginificación del yodo. Van a bloquear esta orginificación del yodo, de esta forma evitar la síntesis de estas hormonas. Otro aspecto donde van a actuar es bloqueando el acoplamiento de las yodotironinas. El evitar el acoplamiento me va a evitar la formación de estas hormonas. No anulan la captación de yodo, de yoduro por la glándula, ellos sí no lo anulan. Y es sabido que el propiltiouracilo inhibe la desyodación periférica de T4 y T3. ¿Cuáles son las principales reacciones adversas de estos medicamentos? En primer lugar, entre el 3 al 10% de los pacientes que la reciben reconocen reacciones adversas a las tioamidas. ¿Cuáles son las principales de ellas? Principalmente en fase temprana se presentan las náuseas y las molestias gastrointestinales. Por tanto, las reacciones adversas principales enmarcan al sistema gastrointestinal. Con el metamizol se precisa la disgeusia o la alteración del olfato. Asimismo, los efectos adversos raros son la erupción cutánea, la vasculitis, la reacción lupoide, las linfadenopatía y las hipoprotrombinemia. También pueden presentarse elevaciones asintomáticas de las concentraciones de transaminasas, también tanto la GOT como la GPT. La complicación más peligrosa es la agranulocitosis, por lo tanto se reduce en menos de 500 las células por milímetro cúbico. Esa es una de las reacciones más peligrosas que debemos tener en cuenta. Entre los principales componentes de la farmacocinética, nosotros tenemos básicamente al metamizol. En el metimazol, tiene una absorción en su totalidad, pero con ritmo variable. Su volumen de distribución es similar al del propiltiouracilo, que vamos a comentar más adelante, y del 65 al 70% de una dosis se recupera en orina. Quiere decir que básicamente no tiene un alto metabolismo a nivel hepático. Tiene un tiempo de vida media de 6 horas y una sola dosis de 30 miligramos de metimazol ejerce un efecto antitiroideo por más de 24 horas. En el propiltiouracilo se absorbe con rapidez y después de una hora alcanza su concentración máxima en suero. Su volumen de distribución se aproxima al del agua corporal total. Se excretan por los riñones en forma de glucurónido activo en términos de 24 horas y su tiempo de vida media es de 1.5 horas. Se administran cada 6 a 8 horas porque una sola dosis de 100 miligramos inhibe 60% del yodo durante 7 horas. También se precisan de los inhibidores aniónicos como el perclorato, el pertecnetato y el tiocianato. Cuando hablamos nosotros del perclorato, son aquellos que van a bloquear la recaptación de yodo por la tiroides en sujetos con hipertiroidismo inducido por yoduros. El pertecnetato y el perclorato, estos bloquean la captación de yoduros por la tiroides. Entonces, por lo tanto, es una inhibición competitiva del mecanismo del transporte del yodo. Al igual
que el mismo mecanismo los tiocianatos. En los ioduros hay que tener en cuenta algo muy importante. Inhiben la organificación y la liberación de hormonas. Segundo, reducen el volumen y la vascularidad de la glándula hiperplásica. En sujetos susceptibles, los ioduros inducen el hipertiroidismo o desencadenan el hipotiroidismo. Ellos básicamente enmarcan la inhibición de la liberación de hormonas, anulan la proteólisis de la tiroglobulina. Entre los efectos tóxicos tenemos la erupción acneiforme, la inflamación de las glándulas salivales, la ulceración en mucosas, la conjuntivitis, la rinorrea y alguna fiebre farmacológica por ellos mismos, entre otros. Del yodo radioactivo tenemos, por ejemplo, la tirotoxicosis, se absorben con rapidez, la semivida es de 5 días y la administración es fácil, es eficaz, son costos bajos y no presentan dolor. No se ha notificado daño a nivel genético inducido por la radiación. El radiofármaco no debe administrarse a embarazadas y mujeres que amamantan, porque cruza la placenta y destruye la tiroides fetal. Los antagonistas de los receptores adrenérgicos tienen una especial importancia en este sentido porque los bloqueadores beta sin actividad simpático-mimética intrínseca como metoprolol, propranolol y atenolol, en la tirotoxicosis lo que van a hacer es bloquear. El bloqueo de los receptores beta adrenérgicos mejora los síntomas del hipertiroidismo, pero no modifica de manera característica las concentraciones de las hormonas tiroideas. En la tirotoxicosis, muchos de los síntomas de este cuadro simulan los que surgen con la estimulación parasimpática.